Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con la secuencia de videos sobre riesgo operacional. Hoy me voy a centrar principalmente en todo lo que tiene que ver con la teoría de la credibilidad soportada en conjuntos borrosos. Es importante mencionar que para poder calcular el Operational Risk Capital o el Operational Value at Risk, es importante mencionar que uno requiere la integración de diferentes bases de datos de eventos de riesgo representativas de un sector de la economía, representativas de un país o representativas de un sector a nivel mundial. Pero la pregunta es, cuando yo quiero integrar esos eventos de riesgo externos a mis eventos de riesgo internos, entonces yo tengo que saber exactamente cuál es la credibilidad de esos riesgos externos frente a la magnitud de mis riesgos internos. Como variables aleatorias, las pérdidas por riesgo operacional tienen una estructura intrínseca que puede ser explicada a través de variables borrosas, conjuntos borrosos o a través de la clusterización. Eso nos va a nosotros permitir segmentar de manera más precisa y poder asignar etiquetas cualitativas a cada uno de los conjuntos o clúster de riesgo que componen tanto los eventos externos como los eventos internos. Para esto es importante recordar entonces que en el video pasado, en el video anterior, vimos todo lo que era la credibilidad de Bullman y todo lo que era Z, el factor de la credibilidad. Recordemos que X entonces tiene que ver con la media de las pérdidas agregadas o mis pérdidas internas, mientras que mu es el valor esperado de la media de la integración entre datos internos como externos. Es importante mencionar que Z se conoce como el factor de credibilidad y es una relación entre el valor esperado del proceso de la varianza y la varianza hipotética de la media, pero de manera general sobre las pérdidas que tiene una base de datos interna y la base de datos de pérdidas externas. Esta parte, como mencioné anteriormente, pues lo que como variables borrosas, perdón, como variables aleatorias, las bases de datos internas y externas pueden ser explicadas en términos de clústeres. Para eso yo he dejado un video, o aquí dentro de mi canal de YouTube hay un video específicamente para la construcción de conjuntos borrosos y para el proceso de clusterización, el cual va a soportar el desarrollo de la estimación de la credibilidad borrosa. Es importante mencionar entonces que el factor de credibilidad, como lo defino acá, está definido en una de mis publicaciones internacionales que la voy a dejar como descripción de este video. Miremos una cosa importante, que ese factor está explicado de manera similar al factor de credibilidad eh, utilizando digamos, la teoría de Bullman. Miremos que aquí la credibilidad borrosa cambia porque ya utilizo funciones exponenciales que son las funciones características con las que yo defino clúster o grupos de datos dentro de los datos internos y de los datos externos. O sea que esto nos va a permitir, digamos, como una mayor granularidad en la estimación de la credibilidad. Retomando el caso de estudio del anterior video, recordemos entonces que tenemos una base de datos compuesta por fallas tecnológicas internas a una entidad financiera y fallas tecnológicas externas a una entidad financiera. Es importante mencionar que dentro del riesgo operacional es importante definir la línea de negocio y el tipo de evento de riesgo. Esto tiene que ver, como lo mencioné en videos anteriores, las transacciones diarias que se hacen en una red de cajeros electrónicos de una entidad financiera cualquiera, en un centro comercial o en una zona de estudio en particular, y se habla de las transacciones diarias, del valor transado, de transacciones fallidas. Esto nos permitirá ese valor transado diario y ese valor transado en millones se va reportando diariamente. Es importante reportarlo porque eso nos dice del total de las transacciones cuántas fueron fallidas y de ese valor transado cuánto fue el valor de la pérdida. Entonces recordemos que tenemos fallos tecnológicos internos debido a transacciones en cajeros electrónicos o también puede ser a través de páginas web y fallos tecnológicos externos. Entonces recordemos que una cosa importante cuando estamos trabajando con el riesgo operacional es construir lo que se conoce como la distribución agregada de pérdidas. Entonces voy a colocar aquí el comentario. Se llama, a ver, yo le coloco el comentario. Esta se llama la distribución agregada de pérdidas. Recordemos que la distribución agregada de pérdidas surge de la convolución o del producto, convolución entre
la variable de frecuencia y la variable de severidad. Entonces esto es importante mencionarlo acá. Entonces simplemente lo podemos hacer acá de una vez, simplemente decir que transacciones fallidas por el monto promedio de cada transacción fallida. Entonces selecciono estos valores, le doy doble clic aquí al cálculo de la distribución agregada de pérdidas. Este mismo proceso lo tengo que hacer para los fallos tecnológicos externos, porque ya tenemos que empezar a determinar qué tan importantes son los fallos tecnológicos externos con respecto a mi información interna. Entonces este procedimiento lo hago también para los externos. Entonces simplemente hacemos el producto entre las transacciones fallidas por el valor generado en millones. Hago esto mismo. Luego de que yo ya he hecho la estimación de la distribución agregada de pérdidas, tanto para los fallos internos como para los fallos externos, lo primero que yo voy a hacer es que voy a calcular el número de datos por cada uno de las bases de datos disponibles, el número de datos, voy a calcular el OPBAR. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, entonces le voy a decir que me contar datos, vamos a contar cuántos datos tenemos acá. Un total de 701 datos, y el log-bar que nosotros vamos a calcular, recordemos que es el percentil 99,9%. Ahí es donde se ubica el límite inferior del operational value at risk. Entonces voy a seleccionar y voy a calcular el percentil 99,9. Mucha gente se preguntará, sí, pero ¿cómo saco un percentil 99,9% teniendo en cuenta un total de 701 datos? Pues el programa internamente hace un muestreo a 1000 datos y saca y organiza los datos de menor a mayor y saca el dato que se ubica en la posición 999. Estos datos son muy importantes para la caracterización de cada una de las bases de datos, porque nosotros más adelante tenemos que calcular el valor esperado de la varianza y la varianza hipotética de la media. Entonces eso lo tenemos que calcular, por eso es que es tan importante el número de datos que tengamos disponible para cada base de datos. Y esto mismo lo hacemos entonces para los datos, los fallos tecnológicos externos. Contamos el número de datos y el operational value at risk de cada uno. Entonces le digo aquí contar, vamos a contar cuántos datos tenemos internos y cuántos tenemos externos. Externos tenemos 350 y el OVAR entonces va a ser el percentil 99,9%. Entonces coloco punto 99,9%. Entonces ya tenemos esos dos valores que van a ser importantes para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que determinar cuál es la estructura intrínseca de cada una de las variables. Entonces, para estas variables yo necesito, y en términos de los conceptos de la lógica borrosa, yo necesito caracterizar los datos como muy bajos, datos o pérdidas que son bajas, de acuerdo con la estructura intrínseca de la distribución agregada de pérdidas. Pérdidas medias, pérdidas altas y pérdidas muy altas. Es importante también tener en cuenta dentro de estas distribuciones de probabilidad, estas van a ser las etiquetas con las cuales yo voy a describir los datos. Es importante también aquí colocar la asimetría de este tipo de distribuciones de probabilidad, porque el coeficiente de asimetría nos va a decir a nosotros qué tan esbelta es nuestra distribución de probabilidad. Lo ideal es que estas distribuciones sean lo más esbeltas posibles, con el fin de que la cola de la distribución no tenga muchas pérdidas. O sea, las pérdidas no sean catastróficas para este tipo de negocio. Si nosotros no tenemos simetrías superiores a 1, entonces posiblemente haya muchos fallos reiterados en un proceso, en una línea de negocio, o en este caso en el grupo de cajeros electrónicos que tengo en un centro comercial de manera particular. También los fallos tecnológicos externos puede hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular la simetría. Esa simetría también nos va a determinar a nosotros qué tan importante es una distribución de probabilidad con respecto a la otra. O sea,
qué tan importantes son los datos externos con respecto a mis datos internos. Entonces le doy coeficiente de asimetría y busco entonces, este coeficiente para los datos externos. Mire que este tiene todavía mucho más esbelto, y si estos datos externos representan digamos, como la radiografía que se le hace a un sector de la economía, miremos que además son más bajos, tiene un poco de menos riesgos, o tiene apenas 350 datos, o sea, muchos menos reportes de riesgos y con una simetría mucho más alta. O sea, posiblemente yo estoy haciendo, digamos, que una mala gestión de mis cajeros electrónicos al interior de mi entidad financiera, porque la simetría mía es mucho más baja y tiene muchos más datos o una frecuencia mucho más alta. Aquí también voy a definir voy a colocar las etiquetas para la distribución agregada de pérdidas como pérdidas muy bajas, bajas, medias, altas y muy altas. Vamos a mirar cómo se sacan los valores para esas etiquetas, y luego entonces construimos ya el factor de credibilidad para ambas bases de datos y calculamos entonces el OVAR general teniendo en cuenta los datos internos como los datos externos. Lo que vamos a hacer aquí en la plataforma R es que nos vamos a traer los datos que componen la distribución agregada de pérdidas para las pérdidas internas y la distribución agregada para las pérdidas externas. Entonces aquí voy a presionar en el archivo que tenemos disponible para tal fin y le vamos a dar import dataset. Miremos que aquí me pareció una cosa muy importante y me gusta que me haya aparecido este error, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con estos archivos es que deben de ser archivos que no deben de tener ni caracteres especiales, ni tildes, ni puntos. Entonces hay que corregir el nombre de este archivo. Si ven aquí en la lista de videos, pues hice un proceso interno de cambiarle el nombre al archivo de Excel, simplemente lo llamé riesgo operacional video número 10 y ya simplemente presiono acá y tiene los mismos datos pues del archivo con el que hicimos la primera operación. Este archivo de Excel está disponible dentro de la descripción al pie de este video. Entonces lo primero que voy a llamar entonces es la base de datos interna, base de datos internos. Vamos a mirar la hoja, fallos tecnológicos internos, le digo import, entonces me trae todos los datos, me va a traer, también voy a hacer lo mismo, voy a importar la base de datos de los datos externos, entonces presiono fallos tecnológicos externos. Bueno, miren que aquí también entonces volvimos a encontrar el mismo problema de fallos tecnológicos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a corregir el nombre y vuelvo y guardo el video como tal. Entonces la corrección del nombre, simplemente vamos a mirar aquí, yo le cambio, cambiar nombre. Voy a colocar los fallos externos. Le cambié el nombre, le doy guardar y me voy a ir a la plataforma R. Entonces simplemente aquí le doy home, me aparece el primer video que es el último o el más actualizado. Llamo entonces fallos externos y aquí entonces le voy a decir que me traiga la base de datos externos. Entonces ahí hay dos variables que nos interesan, la LDA de los internos y la LDA de los externos. Entonces simplemente voy a llamar LDA de los internos, le voy a decir entonces que me lo traiga de la base de datos internos, símbolo pesos, y me traigo entonces la LDA, me traigo la LDA de los externos, base de datos externos, y me traigo la LDA. Entonces miremos que ya tenemos las dos distribuciones de probabilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el proceso de clusterización con el fin de poder identificar las etiquetas para cada una de esas variables aleatorias lingüísticas o variables agregadas de pérdidas. Teniendo en cuenta las etiquetas que definimos para la representación de cada una de las variables aleatorias que representa la distribución agregada de pérdidas para los datos internos y externos, vamos a apelar al modelo de K-means o al modelo de clusterización K-means. Ese modelo de clusterización, dentro de toda esta secuencia de videos, yo tengo unos videos específicamente dedicados a la clusterización dentro de esta secuencia de videos de riesgo
operacional. Recordemos que la clusterización nos permite a nosotros determinar la estructura intrínseca de las variables y que para el caso de la lógica borrosa se representa en términos de etiquetas. Aquí simplemente lo que he mostrado aquí abajo es los datos que componen la base de datos externa y la base de datos interna. Entonces simplemente lo que voy a hacer el k-means para los datos internos. Entonces le digo que el método es el método k-means. Voy a tener entonces los datos internos. Le voy a decir que quiero 5 centros o 5 etiquetas. Recordemos que estos centros es como si yo tomara la distribución agregada de pérdidas interna y quisiera hacer un histograma simplemente con 5 intervalos que cada valor, digamos que la marca de clase es un valor representativo de cada intervalo. Le voy a decir en start que me seleccione de 50 números aleatorios las semillas que voy a utilizar para la clusterización. Esto también lo voy a hacer para los externos. Copiar simplemente los externos. Y tengo los datos. Ya tengo el k-means externo. Simplemente aquí le doy enter. Este proceso de clusterización tiene una lista o arroja como resultado 9 elementos básicos. De acá nos va a importar, primero este primer elemento, digamos que me indica a qué clúster pertenece cada uno de datos. Me interesa este centro que es como si fuera la marca de clase. Y nos va a interesar el tamaño de cada uno de los clústeres. Los demás elementos que tengo acá, voy a dejar una página como referencia para que puedan saber exactamente qué significa cada uno de esos elementos. Por ahora entonces me voy a traer los centros que están en el 2. Entonces miren que ahí están como las marcas de clase o los valores asociados a cada una de las etiquetas. Entonces esto me lo voy a llevar para las pérdidas internas, las coloco aquí. Me voy a traer entonces el número de datos asociado a cada marca de clase o a cada intervalo o a cada clúster, que está en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7. Entonces le doy KMI 7. Entonces ya tengo el número de datos que están asociados a cada uno de esos clústeres. Entonces esto lo voy a pegar acá. Miren que aquí lo que tengo que hacer es datos, texto en columnas, separado por un espacio, y le doy finalizar. Entonces simplemente estos valores los transpongo. Le doy copiar y le doy pegado especial aquí, valores. Esto mismo lo tengo que hacer para los valores externos. Entonces nos vamos a ir a la plataforma, vamos a traernos entonces el de los externos, el 2. Entonces selecciono los elementos fundamentales de cada una de las etiquetas o los centros y me traigo el número de datos asociado a cada uno de esos centros o etiquetas. Selecciono los datos y me los llevo para la hoja correspondiente de mi archivo de datos. Entonces lo convierto datos, texto en columnas, lo copio y lo transpongo. Bueno, aquí hay una cosa importante. Miren que también trajo como un numerito al lado y también se lo tengo que quitar de ahí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente texto en columna, está separado por un espacio, le doy siguiente y le doy finalizar. Bueno, aquí ya hay datos. Voy a decir aceptar. Me borró los que tenía anteriormente. Simplemente lo que tengo que hacer es llevarme estos datos para acá y hacer ese proceso nuevamente. Entonces texto en columnas. Listo, entonces ya ahora sí tengo ya los datos correspondientes. Me faltaría entonces también esto para los fallos tecnológicos internos. Entonces hago este mismo proceso. Entonces simplemente texto en columnas. Está separado por un espacio y le doy finalizar.
y selecciono de acá, le doy control X y coloco aquí control B. Ya tenemos esos datos. Recordemos entonces que este va a ser el centro de cada uno de los clústeres que representa la estructura intrínseca de esta distribución agregada de pérdidas. Miremos que aquí tenemos que organizar de menor a mayor. Simplemente me voy a inicio, le doy a ordenar de menor a mayor y miren que los datos quedan predominantemente hacia las pérdidas más bajas, que es característica de la simetría asociada a cada una de estas distribuciones de probabilidad. Lo mismo hago con esto, entonces lo organizo de menor a mayor y miremos que las pérdidas más bajas están aquí arriba. Entonces este es el número de datos que tiene cada una de las etiquetas, que como estamos trabajando con lógica borrosa, entonces así se determinan. Es importante saber cuál es el tamaño o cuál es el área de influencia de cada uno de los clústeres. Recordemos que es el promedio de la distancia de cada clúster a los demás clústeres. Entonces ya vamos a hacer ese proceso también acá. Entonces recordemos que aquí queda etiquetas y aquí queda número de datos. Esto va a ser muy importante para cuando nosotros empecemos a calcular el Z de credibilidad. Entonces ahora lo que vamos a calcular es el diámetro o el área de influencia de cada clúster. Esto lo vamos a llamar entonces diámetro o área de influencia. También lo podemos asociar como, digamos que estas etiquetas o estos clústeres no son como tal unas distribuciones de probabilidad, pero también lo podemos asociar como si fuera la desviación estándar como tal. Entonces simplemente lo voy a decir aquí como diámetro para estar de acuerdo con los conceptos de la lógica borrosa. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio de las distancias de cada uno de los clústeres a los demás clústeres. Entonces aquí transpongo estos datos, simplemente con la función valor absoluto nos va a permitir calcular la distancia de un dato a otro dato. Entonces aquí selecciono este y con F4 aseguro aquí fila menos y aquí aseguro columna para que pueda moverse de manera dinámica este cálculo. Le doy a enter, miremos que entre un clúster y el mismo clúster me daría 0 y así arrastro todo. Miremos que aquí la diagonal principal tiene un 0. Entonces como calculo el diámetro, simplemente le digo que promedio, le voy a colocar una condición de sí, el rango va a ser este y le voy a decir que me lo calcule, pero para los valores que son diferentes de 0. Entonces miremos que me hace el promedio eliminándome ese 0. Entonces ya tengo el diámetro de cada uno de los clústeres o cada una de las etiquetas asociadas a la representación de la distribución agregada de pérdidas. Esto también lo voy a hacer para el otro, voy a copiar esta fórmula y lo voy a hacer también para los datos externos. Esto estaría en L6, vamos a colocarlo aquí en L6, colocamos la misma fórmula. A ver, que esto lo pego aquí en este lado. Entonces miremos que también tenemos, aquí lo único que hay que cambiar son estas, digamos que las etiquetas que tenemos dispuestas. Y aquí también entonces copio estos datos y los transpongo. Muy bien, entonces ya tenemos la distancia de cada clúster a los demás. También voy a traerme este cálculo del diámetro de manera automática y lo voy a colocar aquí a este lado. Ya tenemos la fórmula, miremos que aquí ya tenemos entonces todos los diámetros y tenemos toda la variable totalmente caracterizada. Si nosotros seleccionamos acá y le damos con este formato condicional para que nos aparezcan las barras, pues vamos a tener una idea más o menos de cómo es la distribución de probabilidad. Mire que son distribuciones de probabilidad esbeltas y de cola larga, como nos lo menciona la asimetría. Miremosla acá. Teniendo caracterizadas ya las distribuciones agregadas de pérdidas para la base de datos interna y para la base de datos de eventos de pérdida externa, vamos a crear una hoja nueva que se llame credibilidad. Aquí en credibilidad, entonces lo primero que vamos a calcular son 3 cosas que son fundamentales para este caso. Vamos a calcular la media ponderada entre los datos que pertenecen a cada uno de los clústeres.
El segundo elemento es calcular el valor esperado de la varianza y el tercer elemento es la varianza hipotética de la media. Con esos tres elementos, entonces nosotros podemos calcular todo lo que es la credibilidad utilizando conjuntos borrosos. Entonces me va a traer los fallos internos, me va a traer todos estos elementos y los voy a colocar aquí en credibilidad, lo voy a colocar aquí para que me quepa todo. Entonces ya tengo los tres elementos fundamentales, el número de datos, las etiquetas y la varianza o el diámetro que tiene cada uno de los conjuntos borrosos. También voy a hacer esto mismo para la base de datos externa. Copio los datos, los voy a pegar aquí antes de transponerlos, le doy control C y los pego aquí traspuestos. Entonces miremos que ya tenemos caracterizado todos los elementos de las bases de datos tanto interna como externa. Entonces estos serían los clústeres internos, este sería el número de datos y este sería el diámetro de cada uno de los conjuntos borrosos, el diámetro. Esto también es para los datos de arriba, entonces estos serían los clústeres externos. Vamos a tener el número de datos y vamos a tener el diámetro de los externos. Esto lo primero que se va a llamar es la media ponderada. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente, entonces vamos a hacer esto. Entonces sería este, entonces vamos a darle F4, vamos a hacer la media ponderada. Aquí lo que tenemos que asegurar es la columna por el número de datos más este valor y aseguro la columna. Aquí es asegurar fila por el número de datos. A estos también hay que asegurarles, a estos también hay que asegurarles fila. Y a este hay que asegurarle columna para que podamos mover libremente los valores. Le doy enter. Bueno, aquí me falta algo. Dividido, como es una media ponderada, entonces dividido este, y a este le tengo que dar entonces su columna más este, y a este le tengo que dar su fila. Cierro y ya tengo la media ponderada para cada uno de los clústeres que componen cada una de las variables. Esto lo vamos a llamar como mu o media ponderada. Esto también lo vamos a repetir exactamente para los diámetros. Esto es lo que vamos a llamar como el EPB o el valor esperado de la varianza. Aquí en este caso no es el valor esperado de la varianza, sino el diámetro del límite de influencia. Miremos que esta credibilidad cambia cuando ya estamos hablando de variables borrosas. Entonces vamos a traer también todos estos elementos completos. Le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá para que nos sirvan de base. Entonces miremos que acá ya lo que tenemos que hacer es este cálculo. Este cálculo ya no se hace entonces con la media, sino que se hace con el diámetro. Entonces me va a traer todos estos datos. Voy a traerme, recordemos que aquí seguimos con este valor. Yo voy corriendo todas estas celdas. Aquí lo vamos a hacer es con el diámetro. Miren que aquí ya está eso, ya se trajo pues como los datos, el modelo. Yo le doy enter, entonces ya ahora lo que estoy calculando es el valor esperado de la varianza o el valor esperado de los diámetros. Valor esperado de la varianza, que en este caso serían los diámetros. Ahora vamos a buscar entonces la varianza hipotética de la media. Les coloco aquí varianza hipotética de la media. Vamos a buscarla entonces. Aquí ya lo tenemos que hacer entonces de la siguiente manera. Entonces voy a hacer el cálculo uno a uno para que lo podamos mirar. Entonces lo primero sería igual para la varianza hipotética, la media que la describí en el video pasado de credibilidad. Lo primero es el número de datos. Vamos a mirar el número de datos que tenemos acá. Y vamos a asegurar entonces, aquí vamos a asegurar columna. Aseguramos columna multiplicado
por la media al cuadrado y aseguramos columna al cuadrado más. Hacemos esto mismo para el clúster de los datos externos. Entonces, número de datos y aseguro columna, aquí aseguro fila, perdón, multiplicado por la media, aseguro fila y elevado al cuadrado, menos la media de esos dos datos. Entonces lo voy a tocar acá, elevado al cuadrado. Entonces esto se conoce como la varianza hipotética de la media, teniendo en cuenta dos clústeres. Teniendo en cuenta dos clústeres o dos mini conjuntos de datos. Le doy enter y ya vamos a tener entonces la varianza hipotética de la media. Aquí me falta algo, que es dividir todo esto. Aquí me faltaría simplemente dividir por el número de los datos. Dividir la suma de este, que vamos a asegurarle entonces, vamos a asegurar la columna, y en el otro más vamos a asegurar la fila, la varianza hipotética de la media. Entonces aquí la fila. Entonces ya vamos teniendo la varianza hipotética de la media también. Entonces en este punto ya vamos a calcular entonces el factor de credibilidad. Si nosotros vamos a la presentación que teníamos, mire que K es este factor de credibilidad, ya lo vamos a trabajar de manera directa. Entonces ese factor de credibilidad lo voy a colocar aquí, voy a copiar todos estos datos nuevamente. Voy a copiar este, le doy control C y le coloco aquí control V para que queden todos alineados. Este va a ser el factor, lo vamos a llamar el factor Z, el factor de credibilidad. Mire que ya esta forma de calcular la credibilidad ya tiene en cuenta la estructura intrínseca, las variables, qué tan agrupados están los datos, en fin. Entonces aquí voy a borrar esto. Esto inevitablemente, para poder entender este video hay que ver el video anterior porque son los principios de la credibilidad. Entonces este se llama el Z de credibilidad. Entonces este Z de credibilidad va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a el exponencial de menos, recordemos, si nos vamos a la presentación, miren que es BHM sobre EPB. En el artículo que dejo aquí en la descripción de este video pueden mirar ya todo el soporte matemático y todo el soporte estadístico que tiene la estimación de este factor de credibilidad. Entonces ya con este factor de credibilidad vamos a calcular, entonces sería BHM dividido EPB, que es este valor que tenemos aquí arriba. Lo encierro, le doy enter y miremos que aquí ya nos están apareciendo los valores de credibilidad para nuestra base de datos, teniendo en cuenta como referencia la base de datos externa. ¿Qué es lo que se hace aquí? Principalmente se saca el máximo para ya calcular la probabilidad completa, se saca el máximo. ¿Por qué el máximo? Porque mire que los valores máximos dieron con respecto a donde se ubican los datos con las pérdidas mucho más altas. Por eso es que estos valores son tan importantes. Y miremos que cuando los datos están muy alejados o están en las colas de las distribuciones, la credibilidad que yo le voy a dar a esos datos externos es muy baja. Entonces yo voy a tomar el máximo de todos estos, voy a buscar el máximo de estos valores de acá, de cada una de las columnas. Busco el máximo y luego ya busco el promedio de esos valores. Entonces esto me quedaría el Z de credibilidad. Lo puedo calcular como el promedio de esos máximos. El promedio de estos máximos. Le doy enter y tenemos entonces el OVAR interno
que ya nos lo vamos a traer de la hoja correspondiente, y el OPVAR externo. Y ya entonces el OPVAR consolidado o el OPVAR que nos va a quedar mezclando datos internos y externos va a ser el siguiente. Entonces nos va a quedar esto igual. El OPVAR interno es igual. Vamos a buscar el interno. El OPVAR interno está aquí. Vamos a mirar el OPVAR externo que está por acá. Y vamos a calcular entonces la credibilidad. Recordemos entonces que esta credibilidad se calcula de la siguiente manera. Va a ser igual. Le doy importancia a mis datos internos. Entonces, este por los datos internos más 1 menos la credibilidad por los datos externos. Entonces miremos que ya como me queda calculado el OPVAR teniendo los datos internos y los datos externos. Miremos que de alguna manera este modelo de credibilidad lo que permite es atenuar de alguna manera las pérdidas, teniendo en cuenta las pérdidas de un sector de la economía, que es importante para este tipo de modelos porque a veces las pérdidas pueden ser muy altas, pero si ya nos comparamos con un sector de la economía, las pérdidas no suelen ser tan importantes. Hay algo dentro de la credibilidad que también se conoce como la Z corregida. La Z corregida es la siguiente. La Z corregida, nosotros ya tenemos la credibilidad, que es este valor que tenemos acá. Tenemos los datos, el OPVAR interno. Tenemos el OPVAR externo. Es importante acá que con estos OPVAR, o lo voy a hacer, simplemente lo que le voy a adicionar a esto es cuántos datos tiene la base de datos interna. Entonces simplemente yo sumo, hago la suma de los datos internos, que creo que eran 701, hago la suma de los datos externos, la suma de los datos externos, que está acá arriba, suma de los datos externos, y voy a hacer entonces lo siguiente. Lo que voy a hacer acá para calcular este OPVAR, yo necesito una media ponderada entre los OPVAR de los datos internos y los datos externos. Esto es lo que se conoce como el OPVAR corregido. Entonces yo puedo decir que el OPVAR corregido es igual a este por este más este por este. Y hay que dividirlo por el número de datos. Este más este valor de aquí abajo. Entonces ya tenemos el OPVAR corregido, los otros valores siguen siendo exactamente los mismos. Z de credibilidad, entonces tomo este valor de acá y tomo este valor de acá. Entonces aquí lo que hicimos con este corregido es tener en una sola los externos y los internos. Uno lo puede hacer de las dos maneras. Ahora entonces el OPVAR final me va a quedar, el OPVAR es igual a la misma fórmula que tengo acá. Entonces simplemente copio aquí y lo pego acá. Entonces miremos que con el OPVAR corregido, teniendo en cuenta la media ponderada entre el OPVAR interno y externo, las pérdidas nos dan algo más altas. Aquí lo que hay que entrar ya a analizar es la frecuencia de las pérdidas, cuál es el monto de las pérdidas, como para decidir uno por dónde se va. Si uno se va por este Z de credibilidad normal como lo vemos acá, y que fue uno de los resultados que obtuve como parte de la publicación que dejo descrita al pie de este video, es que este tipo de credibilidad tiende a atenuar mucho las pérdidas porque tiene en cuenta de una forma más clara cuál es la estructura intrínseca de las variables. Aquí cuando hablo entonces de este valor de credibilidad algo más alto, es porque al final yo también estoy incorporando, digamos, como le estoy dando mucha más importancia a los datos externos de alguna manera. Entonces por eso esas pérdidas se me vuelven algo más grandes.
Entonces, como les he mostrado en este video, he calculado la credibilidad teniendo en cuenta conceptos de lógica borrosa y teniendo en cuenta la estructura intrínseca de las variables con el fin de darle mayor granularidad a la estimación de los VAR. Muchas gracias por participar de mi canal y hasta un nuevo video.